Buenas noches, tengan todos y una vez más bienvenido a nuestro canal, el canal del Espíritu Santo, la hija del Rey. Buenas noches para todos ustedes. Estoy feliz de poder estar aquí y poder compartir una vez más la palabra de nuestro Dios, continuando con el libro de los Hechos, esta vez con el capítulo 5, los versículos del 12 al 15 o 16. Vamos a estar esta noche hablando de un tema súper importante. Así que no queremos hacerlo sin antes tener unas palabras de oración invocando a aquel que permitió que estos hechos fueran escritos. Así que oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, gracias te damos, porque una vez más aquí estamos para estudiar palabra de Jehová. Queremos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén aquí presentes esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar leyendo la palabra de nuestro Dios. Y como ya les había dicho en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y dice así: muchas señales y maravillas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Yo quiero que hagamos acá una pausa y nos pongamos a analizar, a razonar. Tengo aquí varios escritos, cosas que nos van a ayudar a argumentar y a entender lo que dice la palabra de Dios. Quiero que prestes mucha atención, porque este capítulo está cargadito de emociones, pero más que todo, cargadito del Espíritu Santo. Así que vamos por partes. Esto es un hecho sin precedentes. Nunca antes visto, eso era lo que estaba sucediendo allí. Jamás la iglesia había experimentado un poder tal. Pero vamos a ver con calma. Analicemos, porque la palabra de Dios es linda y quiere darnos un mensaje en esta noche. Este pasaje se ubica inmediatamente después de un episodio de Ananías y Zafira. Justo después de este episodio es que empiezan a pasar toda esta serie de cosas, milagros y prodigios. La gente estaba allí y junto a la iglesia primitiva, que acababa de experimentar una manifestación solemne de la santidad de Dios. Ahora, Lucas se detiene y escribe allí, interesantemente, con lujo de detalle, todo lo que estaba tratando de registrar, toda la escena de lo que estaba sucediendo. Lucas, junto al Espíritu Santo, sigue narrando que la iglesia se levantaba con poder, pureza, autoridad, santidad, y todo esto a través de los apóstoles. Me llama mucho la atención una cita que está escrita por Elena de White en el libro
Testimonios para los ministros, capítulo 15. Y está aquí registrado, búsquenlo porque se puede leer allí en el capítulo 15. Dice, muy pronto, déjenme buscarlo bien para ir directo a la cita. Disculpen, hay un momentito, pero quiero leerlo textualmente. Quiero leerlo. Dice así, muy pronto se dejará ver de qué parte están los obreros del Señor. Si están del lado del enemigo o del lado de la verdad. Me llamó mucho la atención esto porque el libro de los Hechos en el capítulo 5 empiezan a suceder una serie de cosas justo después que Ananías y Zafira salen del escenario. Todos sabemos qué fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. Estamos acá en presencia de algo que nunca la iglesia había experimentado. Ananías y Zafira habían hecho un compromiso con Dios. No cumplieron con el compromiso y todos sabemos que este evento que estaba sucediendo acerca del Espíritu Santo, el derramamiento y la pureza y la santidad que se estaba respirando allí, no podía ser manchada con nada que fuera o estuviera de parte de Satanás. Así que fueron quitados de la escena y justo después de esto empiezan a ocurrir toda esta serie de milagros. Vamos primeramente para analizar versículo por versículo. Vamos al versículo 12. Y dice allí el versículo 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y vamos aquí a estar argumentando porque lo tengo todo bien escrito y bien elaborado para no perdernos ningún detalle. El versículo 12, mis queridos hermanos, el poder del Espíritu Santo y la unidad estaban siendo manifestadas allí. Vamos ahí a esa parte. Estaban siendo manifestados el poder del Espíritu a través de la unidad. Por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios. Desde esta perspectiva, los milagros no eran el centro. No eran el centro del escenario. Y ahora tú te vas a preguntar, ¿cómo que no eran el centro del escenario? Sí, el centro del escenario no eran los milagros y los prodigios. El centro del escenario eran las consecuencias de una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, número 1. Número 2, unida en un propósito. Y número 3, obediente a la palabra de Dios. La unanimidad es un aspecto importante cuando se experimenta un Pentecostés. No puede haber un Pentecostés sin que haya unidad. Hay unidad en medio de esto. Y la palabra clave aquí, poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia está en armonía con Dios, Dios puede obrar con libertad. El pórtico de Salomón estaba simbolizando algo en específico. El pórtico de Salomón estaba indicando que el testimonio cristiano aún estaba reinando profundamente en el pueblo judío. Estaba allí. Nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que aprender. En primer lugar,
para que la iglesia de Dios pueda experimentar un Pentecostés, tenemos que pedir al Espíritu Santo. No puede haber un derramamiento si usted no lo desea. No puede haber un derramamiento si usted no lo pide. No puede ser que el Espíritu venga donde no se le llame. Hay que clamar por la promesa del Espíritu Santo. Me están disculpando porque tengo varias cámaras y tengo que estar mirando a varias de ellas, así que lo importante es el mensaje. No puede haber un derramamiento del Espíritu donde no se mencione al Espíritu. Jesús había hecho una promesa y le había dicho a los discípulos: esperen allí en Jerusalén, porque voy a derramar el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, ellos estaban allí esperando el Espíritu, clamando por el Espíritu Santo. Estaban unánimes y juntos, se respiraba un ambiente de santidad. Esto nos muestra algo. Necesitamos ir todos a la presencia del Señor. Versículo 13. Vamos a ir ahí al versículo 13. Versículo 13 dice: y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Le voy a decir algo. Cuando leí a primera vista esto de los demás, nadie se atrevía a juntarse con ellos, pensé, bueno, ¿y qué pasó? Que ahora que estaban llenos del Espíritu Santo, no se atrevían a acercarse a ellos. ¿Quiénes eran los que no se acercaban a ellos? Y por un momento, cuando tú lees así, por encima, por arribita, empiezas a pensar y dices, bueno, quizás los que no se querían juntar con ellos eran los que estaban ahí diciendo que ellos estaban borrachos y estaban ebrios. O quizás no se querían juntar con ellos, o estar junto a ellos, a aquellas personas que no creían o que estaban incrédulas a todo eso que está, ese evento que estaba sucediendo. Pues déjame decirte algo. Estaba yo muy equivocada. ¿Sabes por qué? Porque estuve leyendo para ampliar el conocimiento de este pasaje y descubrí algo. Te lo voy a leer para que puedas entender la profundidad de este evento. ¿Por qué de los demás no se atrevían a juntarse con ellos? Vamos aquí. Este escrito me estaba diciendo que lo que se estaba observando era un temor reverente. No era miedo humano, no. La santidad manifestada en la iglesia producía un respeto. Señores, cuando yo leí esto, quedé en silencio. ¿Por qué razón me hizo pensar algo? Hay muchas personas que cuando tú vas en nombre de Dios a donde están ellas, se muestran irreverentes. Y nosotros queremos en esa situación culpar a esa persona porque no tiene temor de Dios. Sin embargo, según lo que estoy leyendo, el temor reverente se refería a que cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando tú permaneces con el poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es derramado en ti, hay un respeto. La gente respeta. Es decir, quizás estés pensando en este momento, Ru, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que cuando yo voy a hablarle a alguien de Dios, voy a hablarle a alguien de Jesús, y esa persona no se muestra reverente, quien no tiene el Espíritu Santo soy yo. Pues sí. Porque más adelante vamos a estar viendo qué sucedía con las personas que trataban de burlarse de ellos, que trataban de chantajear la obra de Dios.
¿Qué pasaba y qué sucedía con aquellas personas que estaban tratando de sabotear, que era la obra del Espíritu Santo lo que realmente estaba pasando en ese lugar? Y esas personas que saboteaban no eran más que personas que estaban endemoniadas, personas que estaban poseídas. Y vamos a ver más adelante qué pasaba con ellas. Vamos al versículo 14 y vamos a analizar parte por parte de este versículo. Me llamó mucho la atención y me encantó. Cuando yo estaba aquí sentada, yo oraba a Dios y le decía, Padre, ¿cómo puedo hablar de ti si no es contigo? Es decir, yo necesito que tú estés en mí para que este mensaje de los hechos de los apóstoles, que no es más que los hechos del Espíritu Santo, para yo poder hablar de esto necesito el Espíritu Santo. Así que yo estoy deseando que en esta hora tú puedas entender lo que el Espíritu Santo también me está haciendo entender a mí. Y dice el versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más en gran número de hombres y mujeres. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más en número de hombres y de mujeres. Este otro versículo también, yo me puse a analizar y dije, wow, Espíritu Santo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó que tantas personas venían y se entregaban a Cristo cuando hoy la iglesia hace planes y se proponen blancos de almas, pobres, tísicos? 14 almas para Cristo para este año y la gente aplaude, 20. Estuve hablando en estos días con el pastor Bernardo, director de la Asociación del Oeste en Cuba. Y él me decía, Ruth, tenemos un blanco de almas que es ambicioso y grande, pero no es más que un resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso estamos buscando el Espíritu Santo. Y yo coincidía con él. Le decía, pastor, estamos en un mismo espíritu. Dios quiere que busquemos el Espíritu Santo. Y no le pongamos números a Él, porque Él es quien los tiene. Dice que muchos hombres y mujeres ha aumentado cada vez más el número. ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Era Pedro? ¿Era porque Él se lo había propuesto? ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar que tantas personas estaban viniendo al conocimiento de la palabra de Dios y no tardaban en entregarse? Porque hoy queremos darle estudios bíblicos a la gente y darle las 28 doctrinas y explicarle el evangelio y leerle la Biblia de tapa a tapa y aún así no se entregan. Y Pedro, que estaba allí predicando bajo la unción del Espíritu Santo, en un solo sermón se convertían 3,000 personas. ¿Qué estaba pasando allí? Vamos a leer el comentario que aparece aquí. El crecimiento era auténtico, no era nada fingido. No eran personas que estaban viniendo a los pies de Cristo para luego irse de la iglesia. No, eran traídos, convencidos, convertidos por el poder del Espíritu Santo. Dice aquí, el crecimiento era atribuido no a un hombre. El crecimiento era atribuido a la presencia del Espíritu Santo.
Eso era lo que estaba sucediendo allí. Nosotros como cristianos tenemos que entender que la obra no es nuestra, que no somos nosotros quienes convertimos a las personas, que es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo tenemos claro. Esto armoniza con la comprensión que tenemos de que el verdadero crecimiento tiene que ser atribuido al Espíritu Santo, no solo de números, sino de conversiones genuinas de hombres y mujeres y de todos, sin distinción. La obra del Espíritu Santo, cuando llega al corazón, inmediatamente produce un cambio. Y esto era lo que estaba sucediendo allí. Personas que anteriormente no se habían entregado a Dios, ahora bajo el poder del Espíritu Santo se convertían. Yo quisiera explicarte un poco más, pero si yo te lo dejara todo claro, entonces no fueran ni señales ni prodigios, fuera algo natural. Y aquí es más que evidente que no es algo natural, es sobrenatural, porque es el Espíritu Santo. ¿Y cuando es Él el que obra? Cuando es Él quien actúa. Cuando es Él quien se posesiona del ser humano, las cosas son diferentes. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿No tienes deseos que las cosas sean diferentes? ¿No tienes deseo de que ya todo este mundo acabe, que Cristo venga y ya? ¿Por qué es que nos detenemos y frenamos la venida de Cristo? Vayamos en busca del derramamiento del Espíritu Santo. La palabra es clara. Mayores obras que estas harán en mi nombre. A veces somos tan conformistas. A veces nos ponemos tan contentos cuando vemos un alma entregarse a Dios y decimos, ¿por qué más gozo? Y nos consolamos en ese versículo. ¿Por qué más gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Si hay gozo por uno, ¿cuánto más no serán por 3,000? 3,000 se convirtieron ahí en esa primera predicación de Pedro. Tenemos que aprender algo. La palabra de Dios es real. Jesús es real. El Espíritu Santo es real. ¿Queremos vivir esto? Necesitamos buscar el derramamiento del Espíritu Santo, tan necesario para este tiempo. Versículo 15. Vamos al versículo 15. Dice allí, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¡Wow! Hasta la sombra de Pedro. Esto me hace pensar algo. Pedro no solo vivía en el Espíritu,
olía a espíritu. Cuando la gente miraba a Pedro, no podía más que ver la obra del Espíritu Santo. Pedro escuchaba a sus propios oídos la voz del Espíritu Santo. Y ojo con esto que te voy a decir ahora. No confundamos las cosas, porque hubo quien quiso comprar al Espíritu Santo y se le rompió el negocio. El Espíritu Santo no se compra. No es comprable. Porque cualquiera persona, mente pecadora, por supuesto, podría pensar, qué bonito yo poder tener ese poder. Y empiezan a pasar por nuestra mente pensamientos egoístas. Sanaría a fulano, a mengano, a ciclano. Pero aquí me está diciendo la palabra de Dios que venían hombres y mujeres sin distinción, todos, porque la obra era del Espíritu Santo. Y en nuestra iglesia se va a tener una evidencia visual de que el Espíritu Santo es derramado. Ojo con esto. No hay un fingimiento. Es algo genuino. Si queremos que esto sea una realidad en nuestras vidas, tenemos que ponernos a tono con la palabra de Dios. Traían enfermos y eran sanados. Puedo recordar en pleno COVID-19, cuando estábamos comenzando el proyecto en Cuba, de Proyecto Voluntarios Jiré. Recuerdo que empezamos un ministerio muy lindo, dividiéndonos porque éramos como 35 personas y empezamos a dividirlos en grupos de 5 por diferentes lugares. Y a nosotros nos tocó una calle en La Habana, era Águila la calle, y el grupo de nosotros que iba por allí pudo experimentar cosas como nunca antes yo había visto. Y yo miraba todo aquello que estaba sucediendo y decía, Padre, que tu nombre sea glorificado, porque en pleno COVID experimentar aquello fue solo el Espíritu Santo. Fuimos a visitar a 3 hermanos que viven ahí en la calle Águila, y esto teníamos que hacerlo casi todos los sábados, porque eran 3 hermanos que estaban en silla de ruedas y necesitaban nuestra ayuda. Uno de ellos tenía cáncer. Recuerdo que cuando salimos de allí doblamos por Revillagigedo para entrar de nuevo a la calle Monte, y cuando íbamos subiendo justo ahí, salió un muchacho y nos gritó así detrás de nosotros, ¿ustedes son cristianos? Y nosotros le dijimos, sí, somos cristianos. A lo que él dijo, ¿pueden orar por nosotros? Y le dije, sí, claro. Así que allí mismo en la calle fuimos a tomarnos de la mano para orar, y él nos dijo, no, esperen un momento, puedo llamar a más personas. Y él fue y buscó personas de allí, del lugar donde él vivía, de un pasillo para adentro, y buscó vecinos y demás. Y cuando las personas, los vecinos de la acera al frente, en el piso de arriba, empezaron a ver lo que allí estaba sucediendo, empezaron a bajar hasta de los balcones. Y señores, se reunió tanta gente que éramos casi 20. Allí tomados todos de la mano. Yo sé bien claro que el Señor tiene una fotografía de ese día, tiene un video de ese día. Él tiene que haber hecho el mejor live ese día, porque en pleno COVID-19, reunirse en el medio de la calle, más de 20 personas allí adorando a Dios, tomados de las manos todos, pidiendo por sanidad, por aquella comunidad. Y pude ver allí la mano de Dios obrando, porque cuando terminamos de orar, todos estábamos allí abrazándonos y llorando todos. Y esto era casi que prohibido en pleno COVID-19, abrazar o besar. Pero estábamos tan compungidos y tan llenos del Espíritu de Dios que
que aquello fue un evento precioso. Yo sé que el Espíritu Santo se manifestó. Y puedo recordar también ese día cuando ya nos íbamos, que una muchacha que había estado allí en ese momento orando, que ella iba pasando y se sumó a la oración y dijo, no se vayan, por favor. Quiero que vayan a mi casa también y hagan lo mismo. No recuerdo ahora si era la calle Misión o la calle Esperanza, pero ella quería que hiciéramos lo mismo, así que fuimos para allá y también se reunieron alrededor de 20 personas, cantamos, oramos y yo podía ver allí la presencia del Espíritu Santo. El versículo 14 me está diciendo que venían muchas personas y los traían para que fueran sanadas. Y hasta la sombra de Pablo sanaba. Ahora yo me preguntaba en este momento cómo yo puedo entender eso. Yo le decía, Espíritu Santo, tienes que explicarme porque este es tu libro. Este es el hecho de los apóstoles. No, este es el libro de los hechos de los del Espíritu Santo. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo cómo es que podías hacer esto. Y después vino a mi mente algo que él también me reveló. Y es que Pedro no solo pidió el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro tenía el Espíritu Santo, olía al Espíritu Santo, andaba con el Espíritu Santo. Por eso es que su sombra sanaba. Esto solamente lo puede hacer Él. Él no puede hacer una cosa en una persona o a través de una persona que no haya tenido una experiencia personal con Él. Y tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Van a suceder muchas cosas. Incluso dice la palabra de Dios, mayores cosas que estas harán. Y quiero recordarte algo. Y cuando digo recordarte, no quiero que te ofendas, porque hasta yo estoy refrescando muchas cosas. Y todos los días aprendo un poquitito más de la palabra de Dios. Así que no quiero que te ofendas con esto. Pero quiero recordarte algo. Cuando el Espíritu Santo se derrama en una persona, es evidente. Quiero leer aquí textualmente, porque les dije que le estaba explicando por versículo todo lo que había descubierto con relación a esto. Y el versículo 14, cuando dice allí que muchas personas eran sanadas y eran traídos, quiero decirte que el versículo 15, perdón, que esto era una sanidad integral, no era algo a medias, era sanidad física, era sanidad emocional, era sanidad en todos los aspectos de la vida, incluso en la vida espiritual. Y es que cuando el Espíritu Santo llega completo, es un paquete completo. Disfrutar de la presencia del Espíritu Santo es lo mejor que le puede acontecer a una persona. Y allí era más que evidente, lo tenía Pedro y lo estaba impartiendo a las otras personas. Las otras personas eran convencidas no por Pedro, sino por el poder del Espíritu Santo que estaba derramado en Pedro. Por eso es que las personas se convertían de esa manera. Y hoy nosotros que tenemos blancos de alma, queremos bautizar 14, 15 personas y muchas personas dirán, wow, qué reto, tremendo blanco de almas. El Espíritu Santo no conoce de números, porque en un solo sermón de Pedro se bautizaban 3,000. Dios es más que suficiente. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que cuando viene completo, es un paquete. Tú y yo necesitamos ese paquetito completo. Ese paquetito
que es más que un regalo. Y no tienes que coger tu celular y hacer allí clic para que te hagan un envío. Coge la palabra de Dios y busca a Dios. Pide el derramamiento del Espíritu Santo. Tú y yo somos los portavoces para esta hora. Tú y yo estamos encargados de ser parte del equipo que alumbrará la tierra con su gloria. Dice allí el comentario de estos versículos. La sanidad no solo era emocional, era física, era espiritual, era una liberación integral del ser humano. Dios se revela como un Dios que le interesa que el ser humano se reintegre de manera completa, mente y espíritu. Eso es lo que Dios quiere hacer. Llegar a nuestras vidas, derramarse en nuestras vidas, para que a su vez nosotros vayamos a esa persona que todavía no lo conocen. Quiero decirte, termina allí el pasaje diciendo que aún de las ciudades vecinas venían muchos y traían enfermos y allí todos sabemos lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucede hoy en día? Que cuando vienen enfermos a nuestras iglesias, cuando vienen personas a nuestras iglesias buscando sanidad, liberación, santidad, ¿qué sucede? Que se van y no pueden llevarse todo esto. Tú y yo necesitamos tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Debemos esperar allí nuestro Pentecostés. Debemos esperar en profunda unidad en espíritu y en verdad, una unidad auténtica. Tú y yo necesitamos estar allí, unidos como cuerpo, como iglesia, buscando el poder del Espíritu Santo, para que todo esto sea una realidad en nuestras vidas. Te voy a decir algo. Todo Pentecostés trae consigo cosas evidentes que son las que le dicen a la persona, ahí está sucediendo algo. Todo Pentecostés trae consigo un testimonio auténtico que atrae almas. Todo Pentecostés trae consigo una iglesia que crece y crece cada vez más porque está reflejando el carácter de Cristo. Un verdadero Pentecostés trae un evangelio que no es externo, un evangelio que es capaz de ser vivido, respirado, un evangelio que aun cuando tú caminas, hasta tu sombra dice que has estado con el Espíritu Santo. Un Pentecostés auténtico trae consigo fidelidad a la palabra de Dios. Un Pentecostés auténtico trae poder espiritual, trae amor práctico. Un Pentecostés auténtico trae un testimonio que aún las ciudades vecinas tienen que venir a ver qué es lo que está pasando. Y no solamente van a venir a ver, van a traer a otras almas al conocimiento de la verdad. Tú y yo necesitamos de ese verdadero Pentecostés. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude
y que Isaías 58, que está reflejado aquí en Hechos 15, Hechos 5, 12 al 16, pueda ser una realidad en nuestras vidas. Esa es la verdadera misión. Eso es lo que en realidad Dios quiere para ti y para mí. Su propósito en nuestras vidas es que llevemos el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y Cristo pueda venir pronto a buscarnos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias por la bendición del Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que para este tiempo también tú has prometido la lluvia tardía. La queremos, Señor, la esperamos, la buscamos, la necesitamos. Derrámate en nuestras vidas, porque queremos ir al mundo a anunciar que Cristo viene pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.